queremos contarles que hoy es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato hacia la Vejez. Y si hay una institución que en nuestra localidad trabaja y se dedica a ellos, es precisamente el Centro de Jubilados y Pensionados de nuestra localidad. Allí hay, digamos, o está funcionando desde este año un taller de estimulación cognitiva para adultos mayores. Por eso hoy nos está visitando quien coordina este taller, la psicopedagoga Roxana D'Andrea. Roxana, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, bienvenida, gracias por llegarte. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, Roxana. Buenos días a toda la audiencia que los está acompañando hoy y todos los días en la mañana. Bueno, muchísimas gracias. Contanos un poco cómo se da esta posibilidad, antes de hablar de lo que estamos conmemorando, de tu llegada al Centro de Jubilados y puntualmente a este taller. Bueno, en el Centro de Jubilados y Pensionados de San Pacho se desarrollan diversas actividades y entre ellas se desarrollan también una serie de talleres dirigidos a adultos y adultas mayores de la localidad. Estos talleres son promovidos por PAMI. Y tienen lugar en el Centro de Jubilados. Se están gestionando otros talleres también a través de la provincia de Córdoba para ampliar la oferta. En mi caso particular, coordino el taller de estimulación cognitiva, que es, digamos, un poquito más popularmente conocido en la comunidad como taller de memoria, pero que trasciende a lo que sería un taller de memoria por lo que trabajamos en él. Pero también se desarrollan otros talleres, como el taller de computación, el taller de yoga, el taller de nutrición y alimentación saludable y taller de manualidades. Las actividades son todas en el Centro de Jubilados y en un horario muy accesible para los adultos mayores, porque casi todas transcurren entre las 14 y las 17, 18 horas. Perfecto. Bueno, contanos un poco, porque hoy es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato hacia la Vejez, que nos cuentes un poco cómo nació este día, cómo se conmemora y si hay alguna actividad puntual. Bueno, nosotros justamente con las alumnas, que aquí me acompaña una de ellas, Graciela, somos un grupo bastante numeroso en el taller, uno de los talleres creo que con más concurrencia. El tema es convocante, es de interés, entonces lo hemos estado trabajando. Nosotros tenemos clase los días miércoles por la tarde y comenzamos a trabajar el tema ayer, lo vamos a continuar la semana que viene. La Asamblea Mundial de las Naciones Unidas designó el 15 de junio para conmemorar este día de toma de conciencia del abuso y maltrato hacia la vejez, a fin de que los países miembros de Naciones Unidas se expresen y se sensibilicen a sus organismos, a sus instituciones y a la ciudadanía. Por lo tanto, desde el taller nosotros queríamos divulgar y generar también, colaborar a generar concientización respecto a este día. En particular, en vez de seguir reproduciendo lo que no queremos que pase, quizás nosotras desde el taller y desde algunas opiniones también de otros profesionales, consideramos que es mejor divulgar lo que sí nos gustaría que pase con el adulto mayor. Por eso especialmente se propone para la fecha de hoy hablar del Día Internacional del Buen Trato hacia las personas adultas mayores. Este maltrato, por decirlo de alguna manera, que se puede dar hacia los adultos mayores puede asumir diferentes expresiones. Pues podemos hablar, sería muy extenso, pero lo vamos a mencionar solamente. Podemos hablar de un maltrato de tipo físico, también emocional, económico, abandono, negligencia. Puede asumir diferentes formas. Es decir, se refiere a cualquier acción u omisión que produce daño y que vulnera el respeto a la dignidad y al ejercicio de los derechos de una persona adulta mayor. En definitiva, es una violación del derecho a la integridad personal.
Por lo tanto, el propósito fundamental de esta fecha consiste en generar mayor conciencia en la población para pensar la vejez como una etapa más de la vida donde no se descarta a las personas por el hecho de envejecer y donde cada persona tiene derecho a vivir la misma libertad y los mismos derechos que cualquier otra, independientemente de la edad que tenga. Esto tiene como fin también desterrar prejuicios que atentan contra un envejecimiento activo y el darle trascendencia a las reflexiones que promueve este día también implican erradicar la discriminación y el maltrato. Esto no tiene que quedar simplemente en reflexionar, en conmemorar, en tenerlo presente, sino que también debería trascender y debería implicar el desarrollo de políticas públicas en sus diferentes estamentos a favor de la inclusión y la ampliación de los derechos de las personas adultas mayores, ¿sí? Considerando que es mucho el valor y el aporte que el adulto mayor, por su experiencia de vida, como dicen mis alumnas, por tanta juventud acumulada, tienen mucho también para ofrecer a la comunidad. Entonces, un poco lo que buscamos es que sean visibles, que sean tenidos en cuenta, que recibamos buenos tratos en los diferentes ámbitos donde nos movemos, ¿sí? En el espacio público, en la vía pública, en los comercios, en la salud pública, en las familias, ¿sí? Entonces, bueno, un poco queríamos traerles el tema, digamos, y bueno, y ojalá que sea motivo también para conversar en la comunidad. Roxana, pienso en esto que mencionás, quiere decir, y pienso en la charla que hayas tenido con tus alumnas, que digamos, sufren maltrato en diferentes espacios. Sí, un poco por lo que hablábamos, sí. Se hacen visibles y han tenido vivencias, sí, desde situaciones mínimas, pero que implican un destrato, al menos, hasta situaciones por allí más serias, más comprometidas, donde sienten que no han sido bien tratados, en diferentes ámbitos donde, bueno, transcurre la vida de cada una, ¿no es cierto? Hacías referencia recién a políticas públicas, ¿no? ¿Creen que hay algo de eso o no? Bueno, nos falta profundizarlo, continuaremos trabajando en la clase de la semana próxima, pero consideramos que algunas cosas están dadas, que al menos se habla de estos temas, pero bueno, quizás habría que profundizar un poco más, ¿sí? Por allí tal vez los adultos mayores necesitan también de otros espacios y que sean gratuitos. Que sean para realmente que todos puedan acceder, ¿no es cierto? Que los puedan brindar distintas instituciones con diferentes propuestas, ¿no es cierto? Eso por allí consideramos que a lo mejor falta un poquito promover y que también las personas se animen a hacerse visibles y que si se generan esos espacios se dé la participación, porque mi taller en particular y todos los talleres que se dan en el centro, además de trabajar sobre algunos temas puntuales, se convierten también en espacios muy importantes para la socialización, que en esta etapa de la vida es tan necesaria, ¿sí? Es decir, es un espacio donde no solo vamos a aprender sobre algunas cosas, sino que es un espacio donde nos encontramos, nos conocemos, dialogamos, hay afecto, hay ternura, es decir, espacios que por ahí, según nos expresan los alumnos, muchas veces faltan o habría que incrementar. Y te hablo en el caso nuestro, que tenemos una población etaria de unas franjas de edades muy importantes, porque, por decirte, en promedio, mis alumnas oscilan entre los 60 y los 90 años. Tengo una franja de asistentes importante que está concentrada entre los 70
ponele, y los 87 años. Claro. Y una alumna que tiene 91, que es una maravilla. A ver esas cosas es una inyección de vida, digamos, ¿no? O sea, es posible. La gente tiene la necesidad, pero bueno, justamente hay que generarles esos espacios de participación y hacérselos accesibles. Claro, pienso, digamos, en el papel que cumple el centro de jubilados, tan importante, pero que también se puedan sumar otros espacios, ¿no? Exacto, exactamente. Yo creo que hay espacios desde las instituciones educativas, quizás, bueno, desde la misma municipalidad. Hay muchas instituciones, quizás hay instituciones que tienen acciones a nivel privado, pero bueno, un poco lo que nosotros pensamos es que tienen que ser acciones desde organismos públicos para que realmente sean accesibles. Estamos hablando de personas mayores, jubiladas, con los recursos muy acotados, entonces por eso justamente hay que facilitarles el acceso. Claro, y qué importante también esta tarea que ustedes vienen realizando, porque ya están visibilizando el tema y poniéndolo, digamos, en la agenda de todos nosotros, ¿no? Esa era la idea, digamos, un poco transmitirlo, generar un poquito de conciencia, compartir esto que vemos que sucede, ¿no? Bueno, que el tema se instale, ojalá, y que empiece, digamos, a circular algún tipo de información, de propuestas al respecto. Para cerrar puntualmente el tema, digamos, de este día, sí, quisiera compartir las palabras de la licenciada Garelo, que es una especialista en psicogerontología, que realmente me parecen muy adecuadas y coincide mucho con lo que hemos estado hablando también ayer con las alumnas. Esta fecha del 15 de junio debiera representar una invitación a gobiernos, a instituciones educativas, a instituciones de salud, privadas, estatales o públicas, organizaciones civiles y a cada uno de nosotros a conocer y reconocer las distintas formas de abuso y maltrato que atropellan la dignidad y el derecho de las personas mayores, construyendo desde este lugar un lugar de buen trato. El buen trato es universal. Es el resultado del respeto de los derechos y del respeto a la dignidad de la persona. Consiste en establecer una relación satisfactoria entre personas. Dar y recibir buen trato no tiene edad. Es una forma positiva de relacionarse, de consideración, de reconocimiento e implica reconocer al otro de igual a igual. Por lo tanto, el día de hoy y ojalá en lo sucesivo sea momento para reflexionar y romper estereotipos de situaciones que muchas veces están naturalizadas y tal vez no nos damos cuenta, de conocer más sobre nuestros derechos y de propiciar el reconocimiento y la autonomía de las personas mayores. ¿Cómo te gustaría que te traten a vos? Qué buena pregunta, ¿no? En tiempos donde la sociedad está tan compleja, exacto, tan difícil, pensar en el buen trato, como vos decías, desde todas las edades. Claro, ¿no? Porque aparte esta etapa de la vida es una etapa, así como las infancias, la etapa del adulto mayor es una etapa de mucha vulnerabilidad. Entonces, creo que se merecen, nos merecemos. Formo parte también del grupo de adultos mayores, entonces creo que nos merecemos todos, pero especialmente estas franjas que son las más vulnerables, ¿sí? Muchas veces hay muchas anécdotas cuando vas a un comercio, cuando vas a un centro de salud, habría montones de cosas para decir respecto a cómo a veces uno no se siente bien tratado, pero en vez de hablar tanto del maltrato, creo que tenemos que instalar más prácticas de buen trato. Qué bueno. Por último, quiero consultarte. ¿Qué días dictás tu taller? ¿Cuántas alumnas tenés? Bueno, el taller, nuestro taller de estimulación cognitiva, que lo llamamos así porque, desarrollamos toda una serie de ejercicios y de actividades que en realidad tienen como fin mantener, potenciar, estimular las capacidades mentales de las personas a lo largo del tiempo.
por este principio de la neuroplasticidad, de que si nosotros dejamos dormido a nuestro cerebro, el envejecimiento se acelera. En cambio, si lo estimulamos con diferentes cuestiones, ralentizamos un proceso de envejecimiento que es natural, pero que nosotros podemos transitarlo también con mucho bienestar. El taller se desarrolla los días miércoles de 16 a 18 horas en el centro de jubilados. Y bueno, sí, tengo una cantidad de alumnas importante. Estoy sobrepasada en cantidad de asistentes a lo que en realidad PAMI nos indica, claro, digamos. Pero esto también es un llamadito a la reflexión de estas entidades, de que quizás si la demanda es alta es porque hay interés, hay necesidad. Entonces a lo mejor hay que agregar talleres o hay que abrir más grupos, ¿sí? Porque sí, duplico la cantidad, digamos, que PAMI me dice que debo tener. Pero es muy difícil decir que no cuando la gente se acerca con interés, por un interés propio y además porque algunas personas de las que asisten también tienen una sugerencia médica, profesional o de otro tipo de profesionales que les han indicado la asistencia pensando que puede, digamos, contribuir a su bienestar. Bueno, muchísimas gracias por venir, por contarnos, por recordarnos este día y para que, como bien decías, podamos pensar en la manera en que nos tratamos y tratamos a nuestros adultos mayores y bueno, que podamos mejorar, ¿no? Que podamos tener un buen trato, revisarlo y bueno. Exacto, mejorar. Tal cual. Sí, es posible, pero a veces hay que hacerlo visible y hay que tomar conciencia. Pero es posible tratarnos bien y especialmente a esta etapa de la vida que tanto necesitan y de todos. Así que bueno, les agradecemos mucho que nos hayan brindado este espacio y que se hayan sumado, digamos, a esto de ponerlo, digamos, a consideración al tema. Y que quede y que transcurra. Seguro. Gracias a ustedes, las puertas de la radio están abiertas para cuando quieran visitarnos y contarnos las propuestas. Voy a hablar, Roxana, pero bueno, las alumnas que te están escuchando sí, seguramente están escuchando y bueno, vamos a ver, quizás las producciones que resulten del taller, que le tenemos que dar continuidad, si consideran, si se animan, darlas a conocer, porque allí sí estaríamos hablando de cuestiones bien concretas. Bueno, vemos cómo transcurre por ahí. Si se da, volvemos. Dale, muchísimas gracias. Con gusto las vamos a recibir. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días para todos. Seguimos nosotros con más música y ya volvemos. Las voces.